Me da mucho gusto saludar a nuestro compañero Waldo Matus, quien, como todos los viernes, está aquí con nosotros para hablarnos de esta propuesta gráfica, presentarnos su propuesta gráfica de la semana. ¿Cómo estás, Waldo Matus? Qué gusto me da saludarte. Buenos días. Buenos días, Osimo. Buenos días, José Reyes, y buenos días, auditorio. Buenos días para ti, Waldo. Pues vamos a solicitarle a nuestros compañeros de la producción que por favor pues nos pongan ahí en la imagen de esta propuesta gráfica de Waldo, que tiene que ver sobre pues esta insaculación, este encumbramiento de Xóchitl Gálvez como la candidata de este Frente Amplio opositor, Frente Amplio por México, el FAM, que pues ya ni siquiera se llegó precisamente a concluir la encuesta que supuestamente harían, luego de la arrastrada, como han dicho algunos cartonistas también, que le diera Beatriz Paredes el fin de semana pasado a Xóchitl Gálvez en el debate que tuvieron entre ellas. Pues mejor ya decidieron suspender todo y prácticamente pues proclamarla a Xóchitl Gálvez como la candidata a la presidencia de la República por este Frente Amplio por México. Y Waldo, pues hay que recordar que el propio presidente de la República desde hace meses había dicho que todo era un montaje, que ya precisamente Claudio X González había sido el conducto de la orden que decía que Xóchitl Gálvez tenía que ser la candidata de ese frente. Waldo. Sí, Sosimo, justo eso que comentas, el presidente lo dijo desde hace ya varios días, varias semanas, que la que iba a ser la candidata del frente iba a ser Xóchitl Gálvez. Y a mí me parece penoso que si el presidente de algún modo les está diciendo eso desde hace mucho tiempo y hacen patente el discurso del presidente, pues lo único que demuestran es que pues básicamente tuvo razón. Hasta él mismo lo dijo, ganó la apuesta y efectivamente así fue. Pero yo tengo además otra teoría porque desde el frente y desde ciertos sectores de los medios de comunicación, que ya sabemos cuáles son, han empezado a echarle la culpa a Morena de que esto no haya llegado a su conclusión, que porque se habían infiltrado miembros de Morena que iban también a votar. Entonces ya empiezan a argumentar para lavarse las manos de sus propios errores. Y yo tengo la impresión de que cuando el presidente dijo que Xóchitl Gálvez iba a ser la candidata, eh, empezaron a decir que era por miedo, que todos le tenían miedo a Xóchitl Gálvez. Yo lo que pienso es, ¿y no será que desde un principio el presidente a la que quería como candidata, pues era a Xóchitl Gálvez, que al final del día seamos honestos, o sea, será carismática, será muy risueña, pero ha demostrado que está llena de contradicciones, que comete muchas pifias en lo que dice, así que pues a mí me da mucho sentido que más que miedo, en realidad lo que hay es como que el presidente les terminó dando línea a los de la oposición y pues siguieron al pie de la letra lo que había dicho el presidente y las pruebas están ahí. Sucedió justo como se había hecho la predicción. Y la verdad es que, bueno, podemos decir, por ejemplo, que Beatriz Paredes, y nos queda muy claro, que es un personaje político mucho más consistente que Xóchitl Gálvez. A mí en lo personal, lo digo como, pues digamos, como alguien que tiene mucho más coincidencia con el proyecto del gobierno actual que con el proyecto de la oposición. A mí me hubiera gustado más que hubiera sido Beatriz Paredes la candidata de la oposición, con toda honestidad, porque creo que al final del día Xóchitl Gálvez lo que va a hacer es que va a trivializar la contienda, se va a llenar esto de argumentos vacíos, huecos, de un discurso vago, a veces hasta superficial, y eso a mí la verdad es que no me gusta, porque si de por sí son desgastantes las campañas políticas, pues con un personaje como Xóchitl Gálvez, pues va a resultar todavía, como puede ser muy divertido, también puede ser, pues, en ciertos momentos insoportable. Pero, pues, la verdad es que yo creo que al final del día las cosas
están muy claras. Estoy seguro también que desde la oposición el siguiente paso al que van a recurrir es a decir que la elección de quien quede en Morena va a ser por dedazo. Eso lo han venido diciendo desde hace mucho tiempo. Y me parece lamentable que criticando al presidente y criticando el tema de que posiblemente vaya a ser Claudia Sheinbaum quien vaya a representar a la transformación, que ellos mismos caigan en lo mismo que están criticando. O sea, al final del día también demuestran que son, pues, como se ha dicho en otros momentos, hipócritas. Tan es así que Xóchitl Gálvez siempre ha hablado mal del PRI, siempre se ha quejado de la corrupción por parte de ese partido, y quien gestionó para que Beatriz Paredes, que podrá ser muy consistente, pero también siempre ha sido muy alineada al PRI, se bajara, fue Alito Moreno. ¿Quién puede representar más la corrupción moderna de la política en este país que Alito Moreno? Y fue él el que apareció al lado de Xóchitl Gálvez en la foto. Y bueno, al final del día, todo esto que estoy mencionando es todo un teatro en el que considero que el que está detrás ha sido desde un principio Claudio X González. Y eso es lo que estoy representando en el cartón, que todo esto que acabo de narrar es un teatro en el que al final del día el que está detrás es Claudio X González. Así es, Waldo, esta gráfica que presentas esta semana, además de lo que tú has señalado oportunamente, desde mi punto de vista, interpretándola también, podríamos decir que si bien es cierto hay diferencias cualitativas entre Xóchitl y Beatriz, tomando en consideración la trayectoria, la formación política de Beatriz Paredes, que pues viene de larga data en el Partido Revolucionario Institucional, formada en el antiguo IEPES, donde formaban precisamente a los cuadros del PRI, y Xóchitl Gálvez, salida precisamente del pueblo, según ella, y que pues lamentablemente no ha tenido una formación política sólida, y que su elección por parte de todos los que han, por parte sí, de los miembros de la alianza, no es más que la pobreza política de lo que representa, independientemente de que Beatriz Paredes tenga mayores cualidades. Eso refleja, en efecto, esa pobreza de la política del frente, que además arrasó con Santiago Krill, con el propio Alito, que bueno, de Alito ni hablar, ¿verdad? Es un personaje, además de corrupto, muy limitado, y además, pero que se ha logrado imponer en el seno del partido. Y otros personajes que pudiéramos decir, desde el punto de vista del análisis político, que tendría más características propias para poder enfrentar a quien resulte de la encuesta de Morena. Sin embargo, pues ahora sí que escogieron a lo más peor, no a lo menos peor. En ese sentido, porque ellos piensan que el pueblo de México pues está así de atrasado, ignorante, y de que pues no ha evolucionado desde el punto de vista de conocer a toda esta pléyade de políticos corruptos que utilizan toda una serie de maniobras para poder encumbrarse, para prometer y al final incurrir en actos de corrupción, como históricamente ha ocurrido. Como sea, incluso se ha señalado cómo podría darse un posible debate entre el candidato, la candidata de Morena y Xóchitl Gálvez, lleno de improperios y demás, porque los asesores, precisamente todo ello proveniente de el respaldo de los empresarios a través de X González, refleja precisamente esto. Esta es una realidad objetiva de lo que existe, porque tanto el PAN como el PRI históricamente han servido a los intereses de los más ricos de este país. Contra la propuesta que se ha hecho actualmente de la actual administración, pues de repartir una parte de lo que se roban, ¿verdad? Lo que se han robado históricamente, y poder darle un cambio pues ya a la política. Finalmente, hay que decir que
Veremos en el futuro cómo se va a dar todo este proceso una vez que se resuelvan las encuestas y nos daremos cuenta de la pobreza ideológica y de formación de Xóchitl Gálvez y ya veremos quién de los gallos de Morena se enfrenta. Eh, podríamos adelantar que incluso pues estaría siendo derrotada en los próximos debates que se avecinan. Por otro lado, Waldo, esta semana nos presentas un video en donde también prendes mecha agarrando a los jueces, pues que han, como ya su costumbre, en esta bronca histórica incluso del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial sobre algunos casos emblemáticos. Vamos a verlo para enseguida pasar a comentarlo. En lo que podría representar un conflicto de interés, dos ministros de la Suprema Corte, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, están asociados con el Instituto Mexicano del Amparo. La asociación litiga contra el gobierno de López Obrador y sus proyectos. Coincidentemente, tanto Luis María Aguilar como el Instituto Mexicano del Amparo plantearon destituir a López Obrador con argumentos similares al del proceso de desafuero cuando este fue jefe de gobierno. El instituto propuso incluso cargos penales contra AMLO por su supuesta desobediencia a jueces. El ministro, por su parte, retiró el proyecto de última hora. Al tiempo que la asociación civil otorga amparos en contra de la distribución de libros de texto gratuitos, el ministro Luis María Aguilar otorgó en fast track suspensiones a los estados de Chihuahua y Coahuila con los mismos propósitos. Mientras, por otro lado, tiene archivado desde hace 8 meses un expediente por una presunta defraudación fiscal por 25,000 millones de pesos. En 2018, el Instituto Mexicano del Amparo presentó un recurso legal para ser amiga de la Corte en la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Servidores Públicos que mandata que ningún servidor público debe ganar más que el presidente. El proyecto de sentencia de esta acción de inconstitucionalidad fue elaborado por Alberto Pérez Dayán. La lista de acciones legaloides de esta asociación civil abarcan la oposición a las reformas en electricidad, minería, en outsourcing e incluso el regreso a clases después de la pandemia del COVID-19. Ahora se incluye también la oposición a la distribución de los libros de texto gratuitos. Tenemos así a una asociación civil que litiga y ampara en contra de las medidas del gobierno, a 2 ministros de la Corte que son integrantes de dicha organización, un ministro que elaboró un proyecto para separar de su cargo al presidente y una ministra que dice que si no obtienen más presupuesto, las elecciones no serán pacíficas. ¿Cómo se llamó esta guerra judicial? ¿La obra? Esta y más información podrás encontrarla en tu revista Contralínea. Waldo, pues no sé qué experiencia puedas relatarnos al ilustrar este tipo de investigaciones en las que pues generan a veces mucha indignación. Resulta que 2 de estos ministros que de manera sistemática se oponen, no por un asunto meramente de justicia, sino porque están en la lucha política, pues a las propias iniciativas del Poder Ejecutivo Federal y que pues uno de ellos incluso ahí ensayó a ver qué podía en realidad, hasta dónde llegaba esta propuesta que hizo para destituir al presidente y consignarlo ante el Ministerio Público. Esta intentona, decíamos, que por supuesto pues la dejó ahí, la dejó asomar como una manera tal vez de amenazar, como una manera de decir, bueno, si me critican yo también tengo herramientas. Habría que ver qué fue lo que pasó por la cabeza de este ministro, pero lo cierto es que imaginemos la crisis política que se hubiera generado, aunque me parece que no se hubiera saldado una situación así, pues con mantener en firme una resolución de este tipo, toda vez que pues hubiera generado muchísima indignación, estaríamos viendo movilizaciones sociales importantes, pero bueno, ahí se ve, ahí asoma esta propuesta de resolución del ministro, pues como una manera de decir tengo herramientas para destituir al propio presidente de la República. Waldo. Sí, Sosimo, pareciera como una suerte de amenaza velada. Yo creo que, pues, en el fondo sabían que lo que estaban proponiendo era una aberración justo por los resultados que esto podía acarrear.
Y además me llama la atención que los argumentos para lanzar una propuesta de esta índole sean asuntos tan anecdóticos. O sea, una magistrada que quiere permanecer más tiempo en su cargo, otros 10 años, le envía una carta al presidente y como no le contesta, pues hay que destituir al presidente, ¿no? Y por otro lado, esta organización o esta asociación civil estableciendo que como el presidente le da línea a sus funcionarios para que le respondan a los jueces cuando quieran liberar a quienes en apariencia pudieran ser corruptos, pues también hay que destituir al presidente. Entonces, lo que me hace también pensar es, pues con esos argumentos, también si así fuera de fácil y así fuera de superficial una decisión de esa índole, pues entonces los expresidentes también, todos ya deberían de estar en la cárcel porque motivos para que pudieran estar presos hay y de sobra. Y más si se le busca de esta forma tan, pues, tan descarada y tan, pues, aberrante. Entonces, pues sí es de llamar la atención cómo efectivamente desde la Corte lo que se está haciendo ya es política. Y tan es así que tenemos este caso de los libros de texto en el cual Luis María Aguilar resuelve muy rápidamente el caso, otorga los amparos para que estados no den los libros de texto, y por el otro lado está este caso de los 25,000 millones de pesos de adeudo de parte de una empresa en México, de un empresario en particular, que es un adeudo enorme, que muchas cosas se podrían hacer con ese dinero, y eso queda guardadito, para eso no hay prisa, pero por el otro lado, o sea, tenemos esos 25,000 millones de pesos, y por el otro lado tenemos a la ministra, a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, solicitando un 4% de aumento en el presupuesto para el Poder Judicial. Y resulta que ese 4% pues lo pintan así como que, pues es un 1,8 pesitos por mexicano, pues qué tanto es tantito, ¿no? Pero resulta que lo que ella está solicitando coincide, son prácticamente 25,000 millones de pesos que son justos los que adeuda esta empresa y que son justo el caso que no quieren resolver. Y todavía si le añadimos más, tenemos esta asociación civil que se vuelve amiga de la Corte para promover que los ministros puedan seguir teniendo los privilegios de los que gozan hasta el día de hoy, que son enormes y que al final del día, cuando uno viene a ver lo que terminan ganando, pues son muchos, pero muchísimos miles de pesos, y que en un país y que pretende cambiar, pues resulta inadmisible, ¿no? Entonces, todo este cóctel me parece que sí lo que refleja es lo que ha sucedido en distintos países de América Latina, que pues es este embate desde el Poder Judicial en contra de los gobiernos, y yo creo también pues que el gobierno está haciendo su parte, el presidente se está defendiendo y al mismo tiempo está pues llevando a cabo sus acciones para que pues estas cosas no prosperen, ¿no? Entonces pues está de pronóstico reservado, pero me parece que hay muchas cosas que están mal hoy en día dentro del Poder Judicial y que hay que señalarlas. Totalmente de acuerdo, Waldo Matus. El Poder Judicial prácticamente es el más opaco y probablemente el más corrupto de los tres poderes de la Unión, que además siempre estuvo fuera de la investigación, ya no digamos de la Fiscalía General de la República, sino incluso de los propios medios de comunicación. Y hoy que apenas un poco empiezan a ser cuestionados, pues inmediatamente pues lanzan estos amagos. Hay que recordar que prácticamente este poder judicial pues se ha convertido en un bastión del pripanismo y que está totalmente resolviendo, actuando no con criterios
meramente de justicia, sino de partido prácticamente. Pues Waldo, podríamos seguirnos platicando sobre este asunto, es muy interesante por supuesto, y pues una ilustración también que pues le da una nueva vida, le da un nuevo enfoque, porque eso es lo que ocurre con las propias ilustraciones que realizas sobre los temas que aquí investigamos. Pues muchas gracias, que tengas muy buen fin de semana y nos estamos encontrando aquí el próximo viernes. Siempre es un gusto, Sosimo. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Igualmente, Ragualdo.